Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y voy a hablar de la teoría glutamatérgica de la esquizofrenia. Ya había otro vídeo en el que hablaba de la teoría dopaminérgica. Bien, esta teoría se intuye cuando se observa que la fenciclidina y la ketamina es un anestésico y la fenciclidina es una droga de recreo, se ve que producen bloqueo del receptor NMDA. Este bloqueo del receptor NMDA se traducía en una disminución de la transmisión glutamatérgica y estos agentes producían síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. Lo vamos a explicar esto con sus vías. Entonces se pensó que el receptor NMDA y el glutamato intervenían. Esto lo vamos a explicar con sus vías. Existen 5 vías principales implicadas en todo esto. Son vías corticotroencefálicas, que hay 2, corticoestriadotalámicas, corticotalámicas y corticocorticoleas. Las vías corticotrocoencefálicas las veis aquí, desde el tronco del encéfalo hasta la corteza, y desde el tronco del encéfalo vemos cómo va hasta la corteza. Luego las vamos a explicar. Las corticoestriadotalámicas forman un bucle que va hasta el estriado, hasta aquí, hasta el estriado. Lo que no viene aquí dibujado es el tálamo. Este conecta con el tálamo y vuelve a la corteza frontal. Las corticotalámicas son vías que conectan la corteza con el tálamo. Aquí no están dibujadas. Y las corticocorticales son estas de aquí. Vamos a explicarlo. Las vías corticotrocoencefálicas son la que une el área tegmentaria ventral con la corteza, que se produce, la que une el área tegmental ventral con la corteza, que se produce por una interneurona GABAérgica. Esta une el área tegmentaria ventral con la corteza mediante una interneurona GABAérgica. Une el área tegmentaria ventral con una neurona GABAérgica, la corteza, concretamente la zona límbica y la corteza. Aquí lo vemos como desde el área tegmentaria ventral hay una neurona interinhibitoria de GABA, que no está dibujada aquí, que une con el área mesolímbica. ¿Y qué va a ocurrir? Pues cuando el glutamato está disminuido, estas conexiones entre la corteza, cuando está disminuido el glutamato con estas conexiones del tronco del área tegmentaria ventral, mediante una neurona intergabaérgica, van a hacer que una cosa inhibida mediante un inhibitorio se transforme en una cosa aumentada, y así el glutamato disminuido en el área por la vía troncoencefálica va a traducirse en una activación de la vía mesolímbica que va a producir los síntomas positivos de la esquizofrenia, es decir, los síntomas afectivos de la esquizofrenia y las alucinaciones. ¿Y cómo se explican los mecanismos negativos? Los mecanismos negativos de la esquizofrenia, la anedonia, la alogia, se explican porque el glutamato inhibido
sin interneurona GABAérgica va a llegar a la corteza produciendo estos síntomas de pensamiento de la esquizofrenia por defecto. En cuanto a las vías corticoestriadotalámicas primero, que formaban este bucle entre la corteza mediante el estriado y el tálamo volviendo a la corteza, el tálamo era un procesador de las sensaciones. Cuando el glutamato estaba disminuido, se producía peor filtro de las sensaciones, con las consecuentes síntomas de la esquizofrenia. Y también cuando la dopamina, que por diferentes vías, que ahora vamos a mencionar un poco, está aumentada, se producía también peor filtro de las sensaciones. Vemos aquí, que no está dibujada en este dibujo, la vía corticotalámica, estamos hablando de la vía corticoestriadotalámica. La vía corticoestriadotalámica no estaba dibujada, pero decíamos que cuando había una disminución del glutamato desde la corteza, glutamato en el tálamo y del estriado al tálamo, se producía peor filtro de las sensaciones. Pero también existía una vía que unía la corteza frontal con la sustancia negra sin inhibición GABAérgica, y esto hacía que aumentase la dopamina en el estriado. Una dopamina en el estriado también producía peor filtro de cara hacia la vía corticoestriadotalámica. Por último, existía otra vía que era la corticotalámica. La vía corticotalámica, cuando había un descenso de glutamato, también en el tálamo, la otra el filtro en el estriado, como consecuencia de los neurotransmisores del estriado al tálamo, el filtro en el tálamo, de la corteza al tálamo, también si el filtro en el tálamo fallaba. Aquí lo vamos a repetir, que en vez de la corteza por el estriado, la corteza al tálamo. Y los síntomas negativos también se justificaban mediante vías corticales que producían hipoactividad, ya que el glutamato estaba disminuido en esta zona. Por último, otro mecanismo implicado en la esquizofrenia, en los síntomas negativos, es la excitotoxicidad por glutamato. Como los receptores estaban disminuidos, se producía un aumento de la síntesis de glutamato y por toxicidad, por excitosis, bloqueaba, destruía las neuronas. Si este vídeo os ha gustado, podéis darle a me gusta, compartir, seguirme en más vídeos. También podéis verlo tantas veces cuanto queráis, o podéis aumentar la velocidad del vídeo en el menú de la parte de arriba de la derecha de YouTube.